Buenos días, un año más gracias por venir aquí a ser conocedores del informe que tenemos presentado, que vamos a presentar hoy sobre el defensor del profesor correspondiente al curso 19-20. Hago una breve reseña a lo que es el defensor del profesor. Como todos sabéis, es un servicio que AMPE da desde hace ya 16 años, en el que intenta ayudar a los docentes que requieren de nuestra actuación para resolver conflictos que pueden aparecer en el aula, tanto relacionados con alumnos como con padres o derivados del ambiente laboral que puedan hacerle, pues eso, sufrir alguna situación de violencia o de acoso o que les impida realizar su labor de forma normal y correcta. A nivel nacional llevamos atendidos desde que se inició el servicio del defensor del profesor 38.500 casos. Este año, a nivel nacional, podemos decir que hemos atendido a 1.594 casos y de esos solamente una pequeña cantidad corresponde a Aragón, ¿vale? El defensor del profesor no soy, aunque me veáis a mí sola como coordinadora, el defensor del profesor lo componemos un gran equipo. A nivel nacional tenemos coordinadores en todas las comunidades autónomas que nos guiamos a través de un coordinador nacional y luego en todas las comunidades autónomas contamos con la ayuda de un asesor jurídico y de un gabinete de psicología y pedagogía y orientación. Pues como digo, este año el defensor del profesor, como todo, ¿verdad? Este año se ha visto influido por los últimos 4 meses del curso escolar donde estuvimos confinados y que todo eso marcó un poco los datos que se dieron del defensor del profesor. Hemos tenido un pequeño descenso en el número de casos de un 18%, pero ese descenso en los casos se debe a que no ha habido una interacción física en los centros educativos, sino que ha sido a nivel de que trabajábamos todos desde las casas y eso hizo que hubiese una interrupción en el número de casos. La tendencia, por consiguiente, no podemos decir que sea a la baja, sino que se ha estabilizado y que también nos tememos que todas las tensiones a las que nos vemos ahora, a las que los docentes se ven ahora presentes en sus centros, va a hacer que esta estabilización aumente o no, pero disminuir seguro que no disminuye. No creemos que vaya a disminuir. Entonces, vamos a empezar. Ya sabéis que los datos los sectoriamos en varios apartados. Uno es conflictos que hayan tenido que ver con actuaciones de alumnos, otro conflictos con padres y, por último, pues conflictos derivados del ámbito educativo, del entorno en el que trabajamos. ¿De acuerdo? En cuanto a los alumnos, hay que destacar un incremento del 2,17% al 16,7% en las amenazas de alumnos a profesores. Aumenta también considerablemente las faltas de respeto, también del 2,17% al 61,1%. Esto unido al ciberacoso, que también aumenta de un 6,52% a un 22,2%, nos lleva a otro dato que hemos conseguido este año tener en Aragón, que es el aumento de los casos en secundaria y disminución en primaria. Es decir, este tipo de actuaciones de los alumnos en contra del profesor están relacionadas con la edad del alumno. Si a mayor edad, pues aumentan las amenazas, el ciberacoso porque tienen más acceso a las redes sociales más que en edades inferiores de infantil y primaria y las faltas de respeto y problemas para dar clase en el aula.
También tenemos que tener en cuanto al indicador de problemas para dar clase, también ha habido un aumento significativo, ¿vale? Del 54,5%. Y como decimos, todo esto está relacionado con, sobre todo en el ámbito de secundaria, luego os pasaremos las gráficas de cuántas actuaciones hemos tenido en secundaria y en primaria, y como decimos, con problemas derivados de la actitud de los alumnos. Sí que tenemos que tener en cuenta que en relación con los datos dados a nivel nacional hay bastante semejanza en este apartado, que no pasa en el apartado de padres, es decir, en el apartado de padres, de problemas relacionados con los padres, a nivel nacional ha habido un aumento, sin embargo, en Aragón ha habido una disminución, lo cual es de agradecer, es decir, los padres en Aragón cada vez están más concienciados de la importancia de la labor de los docentes y eso esperamos que poco a poco se vaya viendo como se ve ya este año en un descenso de casos. También siempre hemos dicho que los casos en el sector de los padres está más relacionado con el ámbito de primaria e infantil y ahí han disminuido los casos. Entonces, no podemos dejar de lado esta conclusión en el sentido de que al disminuir los casos en primaria infantil, a disminuir la presencialidad en los centros, que es donde se producían este tipo de actuaciones de los padres en primaria infantil, pues puede haber reflejado el dato que tenemos. Entonces, no deja de ser un dato que, como he dicho al principio, pasa por una situación en la que nos encontramos ahora, en la que pasamos los últimos 4 meses del curso de confinamiento y de no presencialidad en las aulas. Entonces, todo tendrá que ser un estudio que supongo que si se mantiene estable la disminución de problemas con los padres, se deberá a una reconducción de conducta y no a la situación en la que nos encontramos en los últimos meses del curso escolar, derivados por la pandemia. Como decía, dentro de los problemas que nos encontramos con padres, podemos decir que el mayor ítem que se observa es que con un aumento de un 8,94% es la presión para subir las notas de los hijos, el mayor problema que se encuentran los docentes. En relación a ese ítem, decir que tampoco ayudó mucho el que el Ministerio dijese que debido a que no hubo un avance en materia, el suspender fuese una excepcionalidad. Es decir, eso no ha influido ni ha apoyado a los docentes en su labor diaria. Los padres interpretaron eso como que se podía suspender o sea, que se podía pasar y que no había que suspender, aunque no hubiesen trabajado durante el curso escolar. Y eso, claro, repercutió negativamente en la labor docente y perjudicó el buen criterio que pudiera tener el docente de cara a tener que aprobar o suspender a algún alumno que no llegase al nivel que tenía que llegar. También podemos decir que en el ámbito de los padres ha aumentado, pero levemente, las acusaciones carentes de fundamento, ¿vale? Perdón, ha disminuido, quería yo decir. En lugar de aumentar, ya estaba yo echándole más bronca a los padres. Ha disminuido en un 1%. Lo mismo, esos 4 últimos meses de confinamiento, el que no hubiese presencialidad puede que influyese y que todo el mundo estábamos más pendientes de otras cosas que a lo mejor de cómo estaba actuando el docente, o que han visto que los docentes actúan muy bien porque lo han tenido en casa el docente a través de las redes sociales, ha hecho que haya disminuido este factor también de falsas acusaciones. De todas formas, queremos dejar claro, para que los padres lo tengan también presente, que por un lado estamos contentos de que haya disminuido, que como siempre decimos en el Defensor del Profesor, toda la comunidad educativa tiene que remar en el mismo sentido y hacia el mismo lado, que los padres son muy importantes y el apoyo de ellos para la labor del docente también, y que el que un docente pueda cometer un error
tratándolo directamente con el docente, pues se le puede dar una respuesta. Casi siempre los problemas que tratamos en el defensor del profesor relacionados con los padres es que el padre directamente va con la acusación o un escrito directamente al equipo directivo a inspección y el docente, que se supone que es el acusado, el culpable de la mala actuación según el padre, es el último en enterarse de que está haciendo o que consideran que está haciendo algo mal. Entonces, siempre nos animamos a los padres a que muestren esa actitud de comunicación y de buena fe hacia el docente y que hable primero con el docente antes de ir a instancias superiores, a las que tienen derecho a ir, por supuesto, pero siempre siguiendo los cauces correctos. En cuanto a los problemas derivados de las relaciones en el entorno laboral, se observa un aumento respecto al año anterior. Todo en este informe está un poco plagado por esos últimos 4 meses de confinamiento que tuvimos en casa y que derivó en una gran tensión en el entorno laboral. Los equipos directivos se vieron desbordados por un montón de normativa espontánea y que tenían que aplicar sobre protocolos en metodologías. Los docentes en sus casas tenían que convertir sus casas en aulas, tenían que tener los medios a disposición de sus alumnos. Por otro lado, no había una regulación ni hay una regulación en el teletrabajo, es decir, cualquier docente podía estar a disposición según los equipos de trabajo a las 9 de la noche, a las 10, a las 11, a las 6 de la mañana, a cualquier hora. Y eso pues repercutió en a veces roces o fricciones entre miembros, entre compañeros del mismo claustro docente. Consecuencias de todo esto, un poco que lo que hemos visto es el coste emocional para el docente, lo que en muchas ocasiones lleva a un deterioro en la salud mental, tanto de maestros como de profesores. El 39% de los casos atendidos presentaban unos niveles de ansiedad impropios de la tarea a realizar. Un 11% mostraban síntomas depresivos y un 22% estaba de baja laboral. Estos datos trascienden al propio docente, puesto que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación. En este sentido, las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos. El daño lo producen unos pocos y, sin embargo, las consecuencias se extienden hacia toda la comunidad educativa y, en especial, al alumnado con el que interactúa el profesor agredido. Esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Las situaciones que derivan del acoso hacia el docente, de los problemas de conflictividad en el aula, el no poder dar clase, derivan casi en un amplio porcentaje, como habéis visto, en estados de ansiedad, cuando no en depresión o baja laboral. Y todo ello repercute negativamente no solo sobre el docente y su salud, sino sobre el resto del alumnado que sí que está allí y que quiere avanzar y aprender. Es algo importante y que a la hora de las conclusiones veremos y seguiremos exigiendo, como todos los años, hasta que lo podamos decir que lo hemos conseguido, que se considere una enfermedad profesional, tanto la ansiedad como la depresión. En relación a los casos, siempre me gusta hacer una pequeña reflexión en Aragón sobre temas que me han llamado la atención durante este curso. Me ha llamado la atención el hecho de que ya los problemas, el ciberacoso, la presión de los docentes o la ridiculización de los docentes en las redes, ya sobrepasan lo que son las 4 paredes de un centro educativo, incluso la valla del recreo. Estos problemas derivan a su vida personal,
pasan de un centro a otro, entre alumnos de diferentes centros y para todo ello se queda corto los protocolos que hay del plan de convivencia y las reglas, la normativa para aplicar sanciones ante este tipo de actuaciones. A veces cuando nos piden el asesoramiento jurídico no nos queda otra que ir a la Ley de Autoridad Docente, que ya sabéis que está en vigor desde 2012, y solicitar al docente que dé un paso más y ponga denuncia. ¿Qué pasa cuando ponen una denuncia? Pues que nos encontramos con alumnos que son menores de edad, para los que no va a tener ninguna consecuencia una denuncia, y eso va a repercutir sobre los alumnos. Entonces, sobre los padres. Pero no quedan sanciones que dentro del ámbito educativo se puedan dar. Esto nos hace reflexionar también sobre esos casos, es decir, tenemos casos en los que a lo mejor un antiguo alumno ha pintado en las paredes o ha insultado a una docente a través de alguna pintura, pero ese alumno ya no pertenece a un centro determinado y ese docente, a la hora de intentar reconducir esa conducta, porque siempre somos docentes en la calle, en el aula, en casa, al intentar reconducir esa conducta ante algo que un antiguo alumno haya podido hacer mal, se ve limitado. No se puede aplicar ninguna sanción para reconducir esa conducta por el ámbito educativo y solo queda la denuncia. No hay un respaldo en ese sentido dentro del plan de convivencia ni de la Carta de Derechos y Deberes de toda la comunidad educativa. Y cada vez nos encontramos con más situaciones de ese tipo, en el que la buena voluntad del equipo directivo o de los padres pueden ayudar a reconducir esa conducta, pero si no existe ese apoyo, no tenemos nada con lo que aplicar y reconducir la conducta para que no vuelva a pasar. Dentro del plan estratégico que nos planteamos todos los coordinadores del Defensor del Profesor, una vez concluido y analizado los datos que tenemos a nivel nacional, os voy a contar un poco en qué consiste la mejora del plan estratégico para la convivencia escolar. Los siguientes aspectos o apartados son los que tenemos que tener en cuenta y los voy a leer para que no se me pase ninguno y luego ya pasaremos a hacer las preguntas que consideréis. Entre los apartados que tiene que tener el plan estratégico para la mejora de la convivencia escolar se encuentra la ineludible obligación de los equipos directivos ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito de informar a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, así como al Ministerio Fiscal. Un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan precoz de detección de los problemas de convivencia en los centros educativos. En Aragón sí que existe el Observatorio para la Convivencia y el Acoso Escolar. Ya sabéis que todos los años presentan su informe, pero dentro de ese observatorio echamos en falta el que contemplen las situaciones que viven los docentes, es decir, no solo está el alumno y no solo el que dentro del plan de convivencia de toda la comunidad educativa tenía que estar también contemplado, pues eso, los docentes como un eje importante dentro del buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro de los apartados a tener en cuenta dentro de este plan estratégico es la actualización y cumplimiento de los decretos de convivencia, así como los planes de convivencia y los reglamentos de los centros en relación a las nuevas causísticas. El nuevo uso de tecnologías diferentes, hemos recibido muchas consultas para asesoría jurídica en relación de qué puede utilizar, qué redes son obligatorias utilizar en casa. No todos tenemos que tener redes sociales, si tiene que tener cámara, qué protección de datos, cómo se regula la protección de datos con los alumnos. Todo eso está muy en el aire, al igual que, como he dicho, el ciberacoso. Cómo se sanciona dentro del plan de convivencia el que un alumno coja una imagen de un docente
como podéis coger vosotros ahora mi imagen, y la utilice para ridiculizar o suplantar su personalidad en una red social. Eso todavía, la única sanción que puede haber es por denuncia, o sea, una denuncia ante las fuerzas de seguridad, pero a nivel de protocolos de actuación, de prevención, nos falta mucho por recorrer. Ya sabéis que nosotros hicimos una campaña de buen uso del grupo de WhatsApp y yo creo que llega y está siendo efectiva, pero ahora ya no estamos en el grupo de WhatsApp, sino que hay miles de vías a través de redes sociales que nos cuesta mucho controlar y en las que tenemos que educar tanto a docentes como a padres como a alumnos para su buen uso. Otro de los factores a tener en cuenta, el establecimiento de protocolos de actuación ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos. Es decir, los protocolos de actuación no están claros y, como digo, es muy importante la labor de los equipos directivos, pero ahí está su capacidad de liderazgo que muchas veces depende de la persona o del equipo que esté en ese momento en un centro educativo. No es algo que para lo que muchas veces estén formados. Las situaciones de conflicto cada vez son más problemáticas y consideramos que es importante que los equipos directivos tengan una formación específica y hacen una buena labor. Este año he tenido el placer de llamar a varios equipos directivos porque después de atender algún caso del defensor del profesor en el que un docente se planteaba dejar la profesión, me han llamado a los 2 días y me han dicho, Tere, no, al final me ha animado porque el equipo directivo me ha apoyado, me ha puesto las medidas adecuadas para que esos alumnos no me siguiesen acosando o transgrediendo o dificultando el dar la clase y ya no se me ha ido de la cabeza esa idea. Para mí es muy importante eso, es decir, un equipo directivo que lidere, que apoye con decisión cuando hay un problema y que sepa empatizar con todas las partes, porque a veces la razón la tienen los padres, pero hay que escuchar a todas las partes y sacar un juicio, un objetivo. Eso es difícil y los equipos directivos están en ese camino y animo a que sigan formándose y que nos llamen. Ahora también decir que hay equipos directivos, que también me complace decirlo, que nos llaman para asesorarse sobre cómo aplicar algún tipo de protocolo. Entonces, eso significa, como hemos dicho, que los protocolos no están con medidas claras y precisas y que debemos trabajar sobre ellos desde la administración. Y que, pues eso, por otro lado, que tengan el conocimiento de que existe el defensor del profesor y que llamen porque se preocupan de cómo actuar ante esas situaciones para ayudar a un compañero, pues dice mucho también del equipo directivo y desde aquí felicito a todos los equipos directivos que intentan hacer su trabajo lo mejor posible. Y si alguna vez necesitan pues ese tipo de formación o de orientación, pues ya saben dónde localizarnos. Y por último, como venía diciendo, la importancia del plan de formación, pues hay que establecer un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar. Cada vez van a ser más complicados los casos que nos vamos a encontrar. También decir que es importante el reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes, siempre que se deriven en situaciones de acoso, estableciendo estas situaciones como accidentes laborales. Y, por último, un compromiso por parte de la Administración para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores, es decir, el que haya medidas para reconducir esa actuación negativa, esa manera de proceder del alumno. El alumno, cuando procede de una forma incorrecta, muchas veces es que está pidiendo ayuda por algo. Entonces, que existan los medios y el apoyo desde la Administración para reconducir esas actuaciones es importante y todavía, como digo, a veces se excede al ámbito de las paredes físicas y nos vemos que no hay actuaciones que
que puedan solventar esos problemas más allá de la denuncia, por ser autoridad pública. Entonces, para concluir, decir que un poco que queden los datos a nivel nacional, aunque tenéis la memoria del defensor del profesor a nivel nacional y la de Aragón la vamos a tener ahora colgada. A nivel nacional aumentan los problemas con padres, en Aragón disminuyen y me parece un dato importante, aunque, como digo, siempre ese tipo de problemas se relacionaban más con la etapa de primaria infantil y este año, pues, la falta de presencialidad en casi 4 meses puede que haya sido la causa de esa disminución, pero vamos a seguir trabajando sobre ello y agradecemos desde aquí a los padres la conciencia que ven hacia el docente y que vean al docente como una persona muy importante que está con sus hijos y que les va a ayudar siempre y que ese prestigio lo tengan y apoyen al docente en su actuación. En Aragón también se observa, pues eso, que el ciberacoso sí que se mantiene más o menos igual que en la nacional y es un problema que nos preocupa bastante, sobre todo, como he dicho, por los protocolos que tenemos o las medidas correctivas que tenemos hacia ese tipo de problemas y con los que tenemos que trabajar. Y decir también con eso que sí que ha disminuido a nivel nacional el ciberacoso y problemas de conducta de alumnos porque se actualizaron los protocolos, como decimos, de convivencia y sí que se establecieron medidas mucho más precisas que hicieron a los equipos directivos que no tuviesen que llamar al defensor del profesor, sino que tuviesen esas medidas mucho más claras y pudiesen aplicarlas y eso ha hecho que disminuya esos casos a nivel de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿vale? No como, pues eso, en Aragón todavía nos vemos ahí que tenemos que seguir trabajando. Y nada más, estoy a vuestra disposición, como siempre. AMPE renueva su compromiso, como todos los años, con el defensor del profesor para estar ahí y darles voz, más este año, que es un año complicado, que va a suponer, y ya lo estamos viendo, una tendencia en el tipo de casos que va a haber en la próxima memoria del defensor del profesor, que los profesores están trabajando de manera encomiable y que mañana es el Día del Maestro, así que desde aquí aprovecho para felicitarlos y que cuentan con el defensor del profesor tanto para asesoría jurídica como para escucharles cuando tienen algún problema. Vamos a concluir con un vídeo que hemos hecho este año de la campaña, que lo va a pasar ahora mi compañero Andrés. Y ya quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta que hacerme. Voy a poner el vídeo. Lo que sería. Quizá la hora. Sí.
Si tenéis alguna pregunta, y me parece que en el grupo hay algún comentario. ¿Aquí o no? El agua. Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta, tenéis ya en el email el informe y muchas gracias por asistir. Perdona. Sí, dime. Perdona, soy Susana del Periódico de Aragón. Hola Susana. Nada, simplemente, bueno, creo que al final sí que has dicho que los datos de Aragón se nos iban a facilitar porque, bueno, yo tenía alguna dudilla en cuanto a las cifras que correspondían a la comunidad. Sí, tenéis los datos en unas gráficas que os hemos mandado al email que nos habéis facilitado. Sí que tenemos que decir que no lo hemos puesto en el informe. El número de casos en Aragón han sido 18 en comparación con el año pasado que fueron 22. De ahí que haya un poco de disminución, pero como digo, se debe en gran parte a esos 4 meses en los que no hubo presencialidad. Pero los casos atendidos en Aragón este año han sido 18. Y en cuanto al aumento que se hablaba en secundaria y la disminución en primaria y en infantil. Eso lo tenéis en la gráfica, ¿de acuerdo? Y sí que el aumento y la comparativa entre lo tenéis, la comparativa entre lo del año pasado y lo de este año, la tenéis del año pasado, pero la podemos mandar también, ¿vale? La que os hemos mandado es la de este. Luego, simplemente, no sé si puedo preguntar, ¿cómo ha sido, ¿no? Estos meses? Un poco, ¿cómo se valora que pueda afectar al balance del año que viene sobre este curso? Pues mira, estamos ahora mismo en noviembre y estamos recibiendo bastantes llamadas ya, pues de bastante tensión entre los docentes a la hora de aplicar protocolos, qué pueden hacer, qué tienen responsabilidad de hacer, qué no tienen que hacer. Si se han visto muy presionados, pues ya sabes, si hay un caso COVID en clase, no puede el docente decir hay un caso COVID, sino que lo tiene que transmitir a las autoridades sanitarias porque es lo que dice el protocolo, pero hay padres que presionan y por qué no nos decís esos datos. O sea, ese tipo de intermediario entre lo que es servicios sanitarios y el centro educativo está creando bastante tensión. ¿Y qué más deciros? El protocolo de actuación para este curso se publicó en el 27 de agosto y en 2 semanas tenía que estar el centro en pleno rendimiento, lo que supuso una gran tensión para todos los docentes y para los equipos directivos a la hora de tener que aplicar y adaptar los espacios para que cumpliesen con las medidas sanitarias y que fuesen espacios seguros. ¿Qué más deciros? De momento no hay medidas de adaptación del puesto de trabajo a docentes que que son vulnerables hacia el COVID y están trabajando o al final acaban yendo al médico y por estado de ansiedad le dan la baja porque ellos quieren adaptar ese puesto de trabajo para seguir trabajando y la administración no está estableciendo, simplemente ha establecido la adaptación del puesto de trabajo para mujeres embarazadas. Eso también está perjudicando en el estado anímico de los docentes. ¿Qué más? Pues el tipo de metodologías. Nos hemos tenido que formar en 3 meses, no estamos preparados para ello. Sí que ha sido la formación positiva en el sentido de que no se ha dejado de formar a los docentes, de dar clase, de enseñar a los alumnos, pero eso ha supuesto un gran estrés a nivel anímico y profesional de los docentes y todavía nos queda mucho. Vemos que la administración va un poco por detrás de las demandas que tenemos en este curso escolar y eso va a repercutir negativamente. El vídeo lo deja muy claro, sube la temperatura. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues, si no hay más preguntas, pues muchas gracias por estar aquí, por prestar atención a este informe tan importante que todos los años un poco pone en valor la profesión docente y la necesidad que tenemos de reconocimiento a nivel social y de apoyo de todos los padres y alumnos. Y gracias a todos los medios por atender a esta demanda. Cualquier cosa que me queráis comunicar, ya sabéis dónde tenemos a través de email o el teléfono de contacto, podéis
contactar conmigo en cualquier momento y estaré encantada de atenderos y de resolver todas vuestras dudas. Y agradecer a todo el equipo de AMPE Aragón el trabajo que hacen para que esto salga adelante y funcione. Hasta pronto.